Dos. Buenos días, profe. Ok, bien. Listo. No sé si empezaron a trabajar en el tallercito que había en el Drive. A mí no me aparece nada. Buenos días, profe. Profe, yo lo empecé a hacer y hay un punto que no entendí. Profe, yo no entendí desde el principio. Yo tengo una pequeña Intenté duda hacerlo y no fui capaz. en el cuarto del primero, profe. Listo. Ahorita vamos a revisar esas dudas puntuales. Vamos a mirar qué pasó con, no sé, a los que no les aparece, pues yo lo actualicé acá en la carpeta del módulo 1. Está la presentación y está el taller. Ese es Sí. el taller 2. Pues para que revisen y me cuenten si todavía no les aparece, de pronto no se había actualizado. Ok. Bien, de todas maneras, la idea de hoy es pues seguir trabajando en el taller, mirar si tenemos dudas. Pues no sé si, pues quería que trabajáramos como en grupo, pero no sé si, pues no organizamos los grupos, entonces pues en el transcurso de la clase miramos dependiendo de las dudas que vayan surgiendo, ¿listo? Profe, Sí, yo tengo una pequeña duda en el punto D del ejercicio 2. correcto. O sea, yo lo puedo escribir normal, aplicando el proceso y todo, pero el rango ahí, me parece que es el rango, si no estoy mal, me dice que ese punto no, que el número no es representable, con 5 bits solamente. El D del ejercicio 2, ¿me dijo? ¿O del Sí, ejercicio? señor. Ok, sí, precisamente. De hecho, no es con el único que pasa. Creo que son 2 o 3 más los que tienen problema, ese inconveniente, que se salen del rango. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que empezar como a revisar. Y primero, pues, que esté dentro del rango con los 5 bits. Para eso, pues, voy a mejor compartir toda la pantalla para mostrarles la presentación. Acá. Para eso, cuando hablábamos de complemento, bueno, complemento a 1, complemento a 2, signo, magnitud, y en general para la representación binaria, hablábamos de un rango en el cual podemos representar de forma válida cierta cantidad de números. Ese rango pues está establecido de acuerdo a la cantidad de bits. ¿Listo? Profe, qué pena, Profe, no se lo entendió nada. se le está trabando mucho. Perdón, entonces esperen un momento. Bien, no sé si ahora pues haya mejorado un poquito. Igual, si se sigue trabando, pues me avisan y repito lo que digo, ¿listo? Sí, señor. Bien. Bueno, les comentaba esto, que precisamente, como en el sentido de la pregunta del compañero, cuando vamos a hacer una operación como las del taller, que me dicen
Bueno, miremos la representación de los siguientes números en complemento a 2, en complemento a 1, en signo magnitud, ¿sí? Entonces hay que verificar primero que con el rango de la correspondiente representación y el número de bits, yo puedo representar esa cantidad. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que verificar cuando estamos haciendo esa operación de complemento, bueno, de movernos entre representaciones. Vamos a, si les parece, voy a empezar aquí como a mostrarles un poco algunos ejercicios de ese taller para ir resolviendo algunas dudas. Y pues digamos que en ese orden de ideas, pues lo primero que haríamos sería resolver este primer ejercicio, ¿les parece? Y luego pasamos a uno que no se pueda representar. Y luego sí miramos del ejercicio 2, la pregunta puntual del compañero, ¿listo? Profe, Sí. o sea, si no se puede representar simplemente, o sea, calculamos el rango y escribimos eso. El número no se puede representar con esa cantidad de bits. Correcto. Si no se puede representar, simplemente Profe, una decimos, pregunta, pero, sí. profe, una pregunta, usted no me había dicho que cuando, digamos, el número tiene 4 bits y hay ¿sí me Perdón, hago entender? O sea, no, cuando representamos el número, ¿verdad? Digamos, espera, el menos 14. Entonces, con 5 bits, en realidad salen son 4. Entonces, usted me había dicho que como que pusiéramos un 0 antes de eso. ¿Sí me va a entender la pregunta? sí, más o menos esa es la idea. Cuando aquí me dicen con una cantidad de bits, yo apenas paso el número a binario, utilizo esa cantidad de bits. Entonces vamos a hacerlo antes mejor, vamos a hacerlo un ejemplo más sencillo. Vamos a representar un número, primero empecemos con un número positivo. ¿Sí? Empecemos con más 6. Entonces, ya les había comentado que cuando estamos hablando de números positivos, si hablamos en signo magnitud, en complemento a 1 o en complemento a 2, la representación es la misma. ¿Listo? Entonces lo primero que hacemos es, vamos a poner acá, representar el 6 en binario. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer la conversión haciendo las divisiones sucesivas entre 2 y encontrarán que el 6 en binario corresponde a este número, ¿sí? Al 110. Sin embargo, solamente tiene 3 bits y aquí me está diciendo que trabaje con 5 bits. Entonces, ¿qué hago? Complemento no para no confundir, completo la cantidad de bits. ¿Listo? Entonces, como aquí me dicen 5 bits, vamos a darle un número, un color que se vea. Como me dicen 5 bits, entonces yo lo que hago es eso, completar con los 5 bits. Entonces, ¿cómo completo en ese caso? Completo con 2 ceros a la izquierda, ¿sí? Que no, realmente no me aportan nada, y ya tengo mi número representado
con 5 bits. ¿Qué pasa? Como es un número positivo, ya, Profe, le faltó Eso. 1, no, ahí están los 5. 4, ¿no? Yo Ahí veo está. 5, 2 O ceros, sea, un 1 y 2 ceros. Ahí o están sea, los ahí está 5. representando el número 4. Ah, ok, ya lo entiendo. Sí, sí, sí. Tienes razón. Gracias. Bien, entonces les decía, complemento o completo la cantidad de bits para rellenar los 5 bits en este caso. Algo me faltó, pues en este caso no era problema y fue verificar el rango. Entonces lo primero que debería hacer es verificar el rango. Y para eso yo voy, si no me acuerdo, entonces voy por acá donde decía, la representación en complemento a 2 tiene este rango. Entonces, voy y lo verifico. Regreso acá. Y entonces voy a verificar que ese rango se cumple con n igual a 5 bits. Entonces ahí el rango en ese caso será, el rango acá, menos 2 a la n menos 1. Ese n es 5, entonces 2 a la 4. ¿Sí? Hasta, vamos a quitar acá esto, hasta. Dos a la n menos 1 otra vez, pero ahora positivo, entonces 2 a la 4. Ahora sí, le quito 1. Y aquí tengo entonces el rango. ¿Cómo lo veo? Entonces, y vamos a ampliar un poquito esto. Menos 2 a la 4, 2 a la 4 es 16, entonces menos 16 hasta 2 a la 4 es 16 menos 1, entonces 15. Ese es el rango que yo puedo representar en complemento a 2. Entonces, este 6 que tengo acá cabe perfectamente dentro de este rango y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Es claro qué hicimos acá? Que es, digamos, el ejemplo más sencillo con un número positivo. Sí, señor, todo claro. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa con el mismo número, pero negativo. ¿Listo? Menos 6. Menos 6 en complemento a 2 con 5 bits. Entonces, de nuevo, el primer paso es verificar que está dentro del rango. Aquí como estamos en la misma representación, complemento a 2, y estamos trabajando con la misma cantidad de bits, el rango sigue siendo igual. ¿Listo? De menos 16 hasta 15. Entonces, ese menos 6 está dentro del rango. El siguiente paso sigue siendo representar otra vez la magnitud. O sea, a pesar de que voy a hallar el menos 6, represento la magnitud. Entonces es el mismo 6 en binario. Tiene esta misma representación. Y de nuevo, completo con la cantidad de bits correspondiente hasta llegar a 5 bits. ¿Listo? Ahora, como es un número negativo, me falta operar. Y en ese caso lo que podría hacer es aplicar el complemento. Okay.
estaban 18. Complemento a 1 de ese número anterior. De 0, 0, 1, 1, 0. El complemento a 1 de ese número es simplemente intercambiar los bits que están en 0 por 1 y los bits que están en 1 por 0. De ahí entonces yo tengo 1, 1, 0, 0, 1. Otra vez se redujo el tamaño de letra. Y esto ahora está en complemento a 1. ¿Listo? Ahora me falta pasar el complemento a 2, ahora sí. ¿Qué es? Complemento a 1 más un bit. ¿Cómo queda? Tomaría este número acá y a eso le sumo 1. ¿Listo? Vamos a hacer por acá en una tablita. En este lado. Esa operación. ¿Listo? Entonces el número es 1. Bueno. Si alcancé a ver. ¿Listo? El número de complemento a 1 al que le vamos a sumar. Uy, me faltó una. Es 1, 1, 0, 0, 1. Ese es el número en complemento a 1. Y para pasarlo a complemento a 2, simplemente le sumo un bit. ¿Esa suma cómo la hago? Fácil, igual como la hacía en el sistema decimal. 1 y 1 es 2, solo que aquí no puedo escribir 2, sino que escribo 0 y llevo 1, ¿cierto? Entonces, aquí le pongo S más 1. Vámonos para abajo. Y me queda 0 más 1 que llevo, 1. Y los demás quedan igual. ¿Listo? Entonces me queda... Profe, no le 1. entendí muy bien esa parte. Profe, tampoco lo entendí. Ok. Despacio, entonces, lo repito. Bueno. O sí. Y lo agrego aquí al final. Cuando nosotros sumamos, o vamos a sumar esto como si fuera un número decimal. 1 más 1, 2. Los demás simplemente van a bajar igual. Y el número quedaría así. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo sumo en binario, 1 más 1, efectivamente me da 2. Solo que el 2 en binario equivale a 1, 0. ¿Cierto? Entonces, cuando yo sumo acá, pongo el resultado, el último. ¿Sí? Entonces, si me da 1, 0, realmente lo que dejo es este 0. Y este 1 que queda aquí, lo paso y lo sumo en la siguiente columna. ¿Sí? Igual. Igual que cuando sumamos en números en base decimal, en base 10. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que aquí estamos sumando, pongamos otro número. Acá 5, 8, 6. Digamos que aquí vamos a sumar 7. Si sumamos acá, eso me da 13
pero yo no pongo el 13, pongo el 3 y a la siguiente columna le agrego el 1 que no pude poner en las unidades en ese caso. ¿Listo? Esa suma se hace acá, en esta columna, y en las demás pues ya no tengo ningún acarreo, y entonces la suma quedaría de esta forma. Aquí pasa lo mismo, ¿sí? Llegamos hasta esta cantidad, que por supuesto no la puedo escribir así, entonces simplemente escribo un dígito y el otro lo paso a sumar a la siguiente columna. No sé si ahora es un poco más claro. Sí, sí, señor, gracias. Perfecto. Entonces, listo. Así quedó el número. Aquí, de hecho, me queda es 1. La suma, 0 más 1. Y por lo tanto, el número en complemento a 2 es el que está ahí. Y pongámoslo en ecuación para poderle poner el subíndice. 1, 1, 0, 1, 0 en complemento a 2. ¿Listo? Ese sería, entonces, el menos 6 en complemento a 2 si trabajamos con 5 bits. ¿Listo? Recordemos aquí todo el procedimiento. En el caso que tenemos que verificar el rango. Si el rango se cumple, entonces continuamos. Representamos la magnitud en binario. Completamos la cantidad de bits. Aplicamos la operación de complemento a 1 y aplicamos la operación, bueno, sumamos un bit para llegar al complemento a 2. ¿Listo? Profe, Sí, para uno completar los bits solamente le agrega ceros a la izquierda, ¿cierto? correcto. Aquí sí. Fíjense que aquí seguimos trabajando con números enteros. En ningún momento les he dicho represente 6.5 en complemento a 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa parte entera, cuando vamos a completar, la completamos hacia la izquierda. Igual, si tuviéramos acá que llenar esta tabla con el número 586 y me piden 5 dígitos, pues yo pongo acá simplemente 2 ceros. Bueno, ¿sí? Es la misma idea. Bien. Entonces ahora vamos a mirar. Vamos a mirar un ejemplo donde estemos por fuera del rango. Entonces puede ser el mismo ejemplo que está aquí en el taller. 18 en complemento a 2 con 5 bits. Entonces, fíjense, 18 es un número positivo. En teoría, el procedimiento sería fácil. Y lo que hacemos es mirar el rango. ¿Listo? Si miramos el rango va de menos 16 hasta 15. Por lo tanto, no se cumple. ¿Sí? No se cumple el rango. Y básicamente el ejercicio llega hasta ahí. ¿Sí? Hasta acá llega. Todo lo demás no se hace. Voy a hacerlo en este caso para ver qué resultado nos da y para mostrarles por qué estaría mal hacerlo. Entonces tendríamos que representar el 18 en binario. Sí, entonces, ¿perdón? Oye, profe, yo no entiendo bien eso porque, o sea, el número sí me sale con 5 bits exactamente, entonces. Claro, el número va a salir. El número va a salir con 5 bits. Por eso les digo que voy a hacerlo
Bueno, ahorita no recuerdo cuánto es 18. Si no estoy mal, ¿es así? 2. Profe, es 1, 1, 0, 0, 1, 0. Para mí. Así. Sí. Ahí está bien, profe. Listo. Ese sería el 18 en binario. Aquí no habría que completar la cantidad de bits porque ya están completos, entonces lo voy a dejar igual. Sin este 1. Luego, lo que hago es pasarlo a complemento a 1. Entonces, el complemento a 1 de esa cantidad sería cambiar los bits 1 por 0 y 0 por 1, de tal manera que me quedaría 0, 1, 1, 0, 1. ¿Correcto? Y a eso, a ese resultado, le aplico la suma de un bit, para pasar a complemento a 2. Es por acá. Listo, entonces de complemento a 1 le sumo un bit. Complemento a 1 aquí termina en 1. ¿Sí? Y pasa lo mismo. 1 más 1, 1, 0. Dejo el 0. Le agrego el 1. Bueno, obviamente esto se puede hacer directamente ya cuando ustedes le tengan la práctica. Perdón, aquí no. El 1 es acá. Y aquí ya no hay nada para sumar, entonces el número queda así. ¿Listo? 1, perdón, 0, 1, 1, 1 y 0. Entonces aquí tendríamos, este es el resultado. 0, 1, 1, 0, 1 más 1. Y el número en complemento a 2 me quedaría de esta forma. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Pero resulta que este número corresponde a otra cantidad dentro de la representación de complemento a 2 con 5 bits. ¿Sí? ¿Qué número es 1, 1, 1, 0 en binario? Bueno, realmente aquí aplicaría para el menos 18, porque si fuera positivo, lo dejaríamos quietico. Creo que ese número sería el 14, profe. Correcto. Esta representación, recuerden que para los números positivos, vamos a tener la misma representación que es en signo magnitud. Y la misma representación en signo magnitud es el bit del signo, que sería 0, y la magnitud, que sería 14. Entonces, bueno, aquí de pronto sí me equivoqué poniendo el ejemplo con 18, porque esto no aplicaría. Pero fíjense, entonces yo busqué el menos 18, le hice todo el procedimiento y llegué a este resultado, pero este resultado ya me corresponde al 14 en esa misma representación. Si ustedes hacen acá el ejercicio con 14, verifican el rango, se dan cuenta que sí se puede representar
y el número en binario 14 sería el 0 del signo. Bueno, el binario de 14 sería 1, 1, 0. Y complementando, me quedaría este número, que representaría el más 14 en la representación de complemento a 2 con 5 bits. Vamos a mirar ahora sí el 18, que fue el que dijimos del taller. Hasta aquí los mismos pasos, verificamos el rango y en teoría no se puede, entonces lo dejamos hasta ahí. Pero si quisiéramos continuar, llegaríamos hasta acá. ¿Listo? Esta sería la representación en binario. Y entonces en complemento a 2 seguiría siendo la misma porque es un número positivo. ¿Sí? Eso en teoría. Muchachos, ahora sí me oyen, qué pena. Sí. ¿Sí? ¿Me oyen? Listo, profe, sí, ya lo escuchamos. Sí, es que estaba molestando un poco el internet. Bien, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. ¿En qué Tengo una momento? pregunta. ¿Sí? O sea que si un número no cumple el rango, ya uno lo deja hasta ahí. Sí, si un número no cumple el rango, uno lo deja hasta ahí. Aquí lo que estoy haciendo es demostrando que si seguimos, evidentemente vamos a llegar a una respuesta, pero esa respuesta va a corresponder a otro número. Ya lo vimos acá con el menos 18, donde realmente llegábamos a la representación que correspondía al más 14, al 14 positivo. Ahora lo estamos haciendo con el 18. ¿Listo? Entonces, aquí llegué a una representación en complemento a 2 de esta forma. Pero, bueno, yo ya sé que ese número no corresponde al complemento a 2 de 18. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es devolver para saber a qué número corresponde. Profe, o sea según entiendo, ese rango es fijo, o sea, cualquier número por encima de 15 ya no se puede hacer nada. Con 5 bits, no. Si nosotros quisiéramos representar ese 18 en complemento a 2, tendríamos que aumentar por lo Aumentar los menos bits. un bit. Ajá, correcto. O sea, el que determina el rango son los bits. Exactamente. De ahí que el rango esté definido acá en función de n. N es el número de bits. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ese 1, 0, 0, 1, 0, que está en complemento a 2, ¿a qué corresponde? Acá tenemos lo contrario. Entonces vamos a devolvernos. ¿Sí? Ya no le vamos a sumar 1, sino que le vamos a restar 1 para pasar a complemento a 1. Entonces aquí complemento a 1 será complemento a 2 menos 1. ¿Listo? La resta se hace de la misma manera. 0 menos 1 no se podría, entonces este tendría que prestarle. Aquí al prestarle queda convertido en 0. Y este queda convertido en 1, 0, que es 2. Me quedaría acá 1.
Este quedó convertido en 0, pero ya no tengo nada por restarle, entonces quedó en 0, 0, 0 y 1. ¿Listo? Tenemos 1, 0, 0, 0, 1 en complemento a 1. Ahora lo pasamos a binario. Sería hacer la misma operación de complemento a 1, es decir, intercambiar los bits 1 por 0, de tal manera que me quede 0, 1, 1, 1, 0, y esto ya estaría en base 2. Por lo tanto, tenemos, si este es el número en binario, acá tenemos, ya sabemos que esa magnitud corresponde a 14, ¿cierto? Entonces, la representación que nosotros supuestamente hallamos acá, en complemento a 2, voy a ponerle acá un color distinto. Sí, esta representación en complemento a 2, que supuestamente era el 18 positivo, resulta corresponder al 14, pero ya no positivo, sino negativo, acá precisamente por que inicia con un bit en 1. Entonces, ahí podemos encontrar varios detalles. Primero, independientemente de si el número es positivo o negativo, si se sale del rango, yo voy a llegar a la representación de otro número, ¿sí? Que está dentro del rango. Voy a llegar a una respuesta que es una respuesta de uno dice, bueno, es correcta, pero realmente me representa otro número. En el caso del menos 18, llegamos al más 14. Y en este caso del 18 positivo, esta representación en complemento a 2 que está acá, me representa un número negativo porque inicia en 1. ¿Sí? Entonces todos los números que inicien en 1 y que estén en signo magnitud, complemento a 1 o complemento a 2, solo en esos casos, van a ser negativos. Y para saber a qué corresponde el resto, pues yo hice el procedimiento inverso. Me devolví a complemento a 1, luego me devolví a binario y encontré que la magnitud de ese número correspondía al 14. Entonces, de esa manera, me doy cuenta que a pesar de que yo puedo hacer las operaciones y seguramente voy a llegar a un resultado, si el número está fuera del rango, ya sea positivo o negativo, me va a representar otra cantidad. Por lo tanto, es mejor decir, el número está fuera del rango, no se puede representar con esta cantidad de bits. ¿Listo? Entonces, digamos, si se sale del rango, es porque no se puede. Iba a dar otro número que si hiciéramos ese número, como el menos 14, saldría 18. Digamos, si fuera al revés, profe, y hiciéramos fuera el 14 daría 18. Acá, si hiciéramos el 14, daría 14. Ah, daría 14. ¿Sí? Aquí sí está No hay dentro del 18. rango. Entonces aquí estaría dentro del rango. Hasta acá sobraría. Representamos el 14 en binario. Entonces ya sabemos que es este número. 0, 1, 1, 1, 0. Bueno, de hecho sería con 4 bits, pero de una vez ahí complementé a 5 bits. ¿Sí? Lo hice todo en un solo paso. A eso le aplicaría el complemento a 1. Entonces el complemento a 1 de ese número sería este que está acá. ¿Sí? Cambiar los bits 0 por 1 y los 1 por 0.
Luego de ahí paso a complemento a 2. Entonces ahí le sumaría un bit a ese número. Lo voy a hacer directamente. Entonces me quedaría así. Profe. 1, 0, 0, 1, 0. En complemento a 2, un momento. Debería ser menos 14, ¿no? Ah, sí. Tienes razón. Menos 14. Gracias. Sí, porque si fuera 14 lo dejaríamos simplemente acá. Sí, entonces, para hacer el ejemplo, pues continuaría hasta menos 14. Y bueno, esta sería la respuesta. 1, 0, 0, 1, 0, en complemento a 2, sería el menos 14. Fíjense que es el mismo resultado al que yo llegué si sigo el procedimiento con el 18 positivo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando tenemos un número positivo, el complemento a 1 y el complemento a 2 son el mismo número, ¿cierto? Ahí no cambia. Exactamente. Ok, listo, gracias. ¿Sí? Y equivalen pues a la misma representación en signo magnitud. Ponerle un 0 y representar la magnitud. Por eso es que aquí, a pesar de que yo con 5 bits podría representar hasta el número 31, en teoría, si fuera la representación binaria, cuando paso a complemento a 1 y complemento a 2, se reduce porque realmente estoy utilizando 4 bits solamente para la magnitud y otro bit para el signo. ¿Sí? Y de hecho aquí lo podemos ver en las fórmulas del rango. Siempre vamos a ver ese n-1, esa cantidad de bits menos un bit que utilizamos para el signo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Es lo mismo 14 que más 14? Sí, sí. Lo que pasa es que acá, pues cuando empecé a hacer el ejemplo dije que 14, pero seguí como si fuera el 14 negativo. Entonces, por eso fue que el compañero me hizo la observación. Si fuera 14, yo dejo hasta acá, hasta que llego, bueno, aquí sería 14. Hasta que llego a la representación en binaria, ¿sí? Le pongo el 0 del signo o los ceros que tenga que complementar y ya esa sería la representación en cualquiera de las bases. Complemento a 1, complemento a 2 o incluso signo magnitud. ¿Listo? Sí, señor. Pero una pregunta en complemento a 2, siempre cuando se le suma 1 al final va a ser 0 o es porque ahí le sumó el otro, ¿sí me entender? No, eso depende. Si el número, por ejemplo, si yo le sumo 1 acá a este número que está así, al final va a ser 1 porque termina en 0. Pero si se lo sumo a este, al final va a ser 0 porque terminaba en 1. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor, gracias. Bien. Digamos que con eso, ustedes podrían verificar ya, pues, la validez de estos 8 ejercicios, o bueno, estos 8 números que están repartidos entre 2 ejercicios. Sí, entonces tendrían que verificar si el número está dentro del rango. Fíjense que acá hay 2 ejercicios, bueno, el caso del 16, perdón, del menos 16 y del menos 64, que yo lo pido con complemento a 2 y con complemento a 1. Y lo mismo acá, con complemento a 1 y con complemento a 2, y pues con una cantidad específica de bits. La idea de acá es darnos cuenta que, por ejemplo, este menos 16, en complemento a 2 sí se puede representar, pero en complemento a 1 no. Y eso depende precisamente de este rango que está por acá. Y aquí. Fíjense, el rango en complemento a 1 abarca
desde, bueno, aquí le tengo que restar un 1 a esa potencia, mientras que el rango en complemento a 2 abarca un número adicional. ¿Sí? Incluso lo podemos ver en los ejemplos que tenemos aquí con 4 bits. En complemento a 1 podemos abarcar desde menos 7, perdón, aquí complemento a 1, desde menos 7 hasta más 7. Y en complemento a 2, desde menos 8 hasta 7. Okay, participantes. Bien, les decía, fíjense que acá con complemento a 2 alcanzo a representar un número más. Esto con 4 bits. Con 5 bits, el rango iría desde menos 16, pero para complemento a 2. Para complemento a 1 no alcanza a llegar. Entonces ahí van a poder apreciar la diferencia en ese límite, en el caso de 5 bits con menos 16 y en el caso de 7 bits con menos 64. ¿Listo? Bien. El tercer punto es más una consulta, entonces ustedes van a buscar precisamente eso, cómo se detecta el desbordamiento en una operación de suma. Entonces, eso más es como una consulta teórica. Y luego vienen algunos ejercicios que corresponden al estándar IEEE 754. Y pues en ellos, pues en todos ellos la idea es trabajar con precisión simple para entender la mecánica. ¿Listo? No sé bueno, si antes de comentarles algo con respecto a esto, hay alguna pregunta de los que ya trabajaron en estos ejercicios. Pues no, profe, yo apenas he llegado hasta el 4 y pues por ahí ningún problema todavía. Profe, yo no entendí bien como tal el ejercicio 7. Bien. Entonces el ejercicio 7 es lo contrario de lo que veníamos haciendo por acá. Aquí verificábamos si dentro del rango que teníamos esa cantidad de bits, podíamos representar ciertos números. Acá lo que hacemos es, queremos representar este rango de números y, bueno, necesitamos saber con cuántos bits podemos trabajar, si lo vamos a hacer en complemento a 1 o si lo vamos a hacer en signo magnitud. Entonces, de aquí nosotros ya sabemos cuáles son los rangos para esas representaciones. ¿Listo? Entonces, para la signo magnitud y para el complemento a 1, tenemos la misma, o tenemos el mismo rango. ¿Sí? Vamos a ponerlo al final. Entonces, digamos, complemento a 1, tenemos ese rango. Vamos a otra vez hacer lo mismo de la letra. Bien. Entonces, dicen que queremos representar esta cantidad o estos números de menos 8191 hasta 8191. ¿Listo? Entonces, simple. Verificamos los límites del rango. Entonces, para menos 8191, vamos a poner mejor ecuación. Ese debería ser el límite inferior del rango. Debe ser igual a menos 2 elevado a la a la 3. n
a la n-1, exactamente, por allá vamos. ¿Sí? Entonces de ahí lo que hay que despejar es a n. Si no estoy mal, eso es, así como el compañero decía, 2 a la 13 menos 1. Y de ahí, entonces, n menos 1 va a ser igual a 13. Por lo tanto, ¿cuántos bits necesito? 14. ¿Listo? Entonces, cuando yo utilizo 14 bits, el rango en complemento a 1 va a ser este. Y ya con eso podría representar todos esos números que me piden acá en este ejercicio 7. Lo puedo verificar también acá con el rango o con el límite superior, pero fíjense que lo único que cambia es el signo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, los otros ejercicios corresponden al estándar IEEE 754. De él tengo que comentarles ahorita una cosita que, bueno, les va a servir para el ejercicio 5. Y pues entonces, bueno, si quieren, descansemos 5 minutos. Ahorita después a las 11:05 les comento bien, bueno, les explico un caso particular que ocurre con este ejercicio, ¿vale? Bueno, entonces ahorita en 5 minutos regresamos y hablamos de ese caso particular.